Buena gente, ¿cómo andan? Ahí estoy hablando con Julio. Ah, ahí se unió, perfecto. A ver, ¿cómo es esto? Ahí estoy enviando la solicitud a Julio, así que en minutos estaremos transmitiendo, chicos. Buena, Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo va? Te escucho y te veo bien. ¿Vos me ves y me escuchás? Sí, creo que estoy teniendo un poquito de delay con el internet, para variar. Sí, eso me parece. Bueno, vamos a ver Sí, cómo se desarrolla la cuestión. Yo no sé si querés per- arrancar un poco, me interesa que me cuentes un poco de lo que es la agrupación en la que vos estás. Algo me contaste de Generación Libertaria en Venezuela, que por ahora, por lo que entendí, no es una organización partidaria. No sé si es el objetivo o simplemente es una agrupación que busca la batalla cultural y esos temas. Nada, que me cuentes eso y después seguimos. sí, en efecto, como te hice la mención anteriormente, aún no estamos formados como partido político. Somos una asociación de personas que estamos abrazando la idea y libertaria. Y, o sea, en efecto, o sea, como tú muy bien sabrás, y bueno, el mundo entero sabe, eh, estamos nosotros ahorita como en una etapa de desplazamiento, lo cual nos ha llevado a hacer presencia en muchísimos países de América Latina. Yo en mi caso en particular, que estoy aquí en Argentina, últimamente hemos comenzado a establecer este contacto con ustedes, el Partido Libertario. Sí tenemos muchas cosas que aportar y muchas cosas también que aprender de parte de ustedes, ya que ustedes ya tienen formado el partido como tal. Entonces, nuestra intención también es recibir ese apoyo de parte de ustedes eh, en ese camino que ya ustedes ya llevan bastante adelantado. Está bien, sí, sí. A ver, por un lado, bueno, ya que tocaste el tema del partido, el nuestro es un partido en formación, o sea, está avanzado, viste que hay requisitos legales, o sea, vamos 3.000 y pico de Claro, afiliaciones y hacen falta 4.000 firmas. Estamos cerca, lo que pasa es que, bueno, es un limitante la cuarentena, porque si bien hay gente que se anota en la web, hay que hacer, no, digamos, cartones físicos que firmar y presentar en la justicia. Pero perfecto. sería casi un hecho, digamos, que no vamos a poder presentar en las legislativas del año que viene. Ahora bien, yo digo, me parece que, bueno, por ahí yendo un poco al tópico que íbamos a tratar hoy, que es un poco si Argentina está yendo o no hacia un camino al chavismo o al Venezuela o hacia un poco lo que es Venezuela. Bueno, sobre todo desde tu perspectiva como venezolano, yo creo que nosotros estamos por ahí a años luz, ¿no? Porque por más que tengamos una pseudo democracia, por decirlo de alguna forma, con algunas fallas, y un gobierno autoritario, me parece que, bueno, ustedes ya tienen como sembrada por ahí una dictadura más complicada y una situación económica aún peor, ¿no? Sobre todo para lo que es la oposición, ¿no? Plantarle cara a la dictadura de Maduro y nada, y tratar de formar un partido y encima liberal. No sé qué me puedes Sí, decir de eso. sí, correcto. O sea, en ese aspecto, fíjate, como te comenté en un principio, el nivel de la migración nuestra, yo la clasifico como a niveles de desplazamiento. O sea, ya son migraciones que no son por decisión propia, por gusto propio, sino que ya meramente las necesidades nos obligó a tomar decisiones y acciones de trasladarnos a distintos países a fin de buscar cómo garantizar, tanto para nosotros mismos como para nuestros familiares, los sustentos básicos. Fíjate que ya no es un tema de aspiración a alcanzar riquezas, bien sean riquezas materiales o riquezas culturales, sino ya la necesidad de cubrir los requerimientos básicos, alimentación, inclusive para muchos lo que es el tema de la seguridad. O sea, sabe que últimamente se ha comentado mucho el punto de violación de derechos humanos en Venezuela, que no es un tema que es reciente,
sino que son situaciones que ya la venimos enfrentando de una manera progresiva, o sea, empeorando progresivamente desde hace muchos años atrás. Persecuciones políticas, secuestros forzosos, desapariciones forzosas, asesinatos extrajudiciales. eh, y bueno, o sea, ya todo eso nos fue obligando a movernos. En mi caso en particular, como te comenté anteriormente, que estoy haciendo vida recientemente aquí en Argentina, obviamente sí percibo aquí ciertos patrones muy parecidos a lo que fue llevando adelante el gobierno primeramente de Chávez y últimamente ahora en su heredero político, que es Nicolás Maduro. Y bien cierto, como comentaste, estamos aún a lo que sería unos cuantos años de diferencia, pero, o sea, no considero que vale la pena hacer como la advertencia para evitar que Argentina llegue a un punto parecido al de Venezuela. ¿En qué pudiera ser parecido? También como comentaste tú, en el ámbito económico, en el ámbito social, a un nivel de degradación de vida que lleve a que la convivencia dentro del país eh, mantenga a las personas como en un estado de zozobra, de desesperanza, de depresión. Sí, imagínate, si con las condiciones sociopolíticas que actualmente económicas que ha enfrentado Argentina, uno puede percibir que muchas personas sienten preocupación, sienten angustias. No quisiera pensar cómo pudieran, o no desearía que ahora o sea, los argentinos que han sido tan amables y receptivos con nosotros estén enfrentando una situación como la que nosotros enfrentamos en Venezuela, donde ya uno ve que personas que durante toda su vida tuvieron un estatus de vida de un nivel de clase media, últimamente estén ahorita sumidos en la pobreza y personas que anteriormente tenían limitaciones económicas vivan actualmente en situaciones de pobreza crítica, pobreza extrema, de ver distintas patologías de salud que anteriormente de una manera muy simple te acercabas a cualquier farmacia y comprabas cualquier medicamento y que aún hoy, o sea que ya para el día de hoy sean casi que un imposible. Entonces, de cierta forma es nuestra intención, además de aprender, de agradecer el apoyo y la bienvenida que nos han dado, yo por lo menos lo expreso aquí particularmente en el caso de Argentina, que ha sido un país muy noble, muy amable. No desearíamos que Argentina como sociedad se vea transitando una situación parecida a la de Venezuela. Bueno, sí, totalmente. A ver, yo creo que nada, yo me puedo imaginar por lo que veo a través de la web, por lo que escucho, la situación que atraviesan ustedes, pero si bien entiendo que el gobierno nuestro está familiarizado, son amigos prácticamente de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, a ver, estamos mal y cada vez si seguimos así vamos a estar peor. Pero lo que voy es que me parece que no llegamos a ese extremo. A ver, por ejemplo, para ir a un tema, a una diferencia. Nosotros, en lo que es el ejército, por ejemplo, más o menos desde que empezó la democracia, que volvió, porque tuvimos muchos gobiernos militares, desde que volvió, hace más de 35 años aproximadamente, o más, se han dedicado básicamente a desfinanciar a las fuerzas del ejército. Es decir, que no tenemos un ejército fuerte que pueda bancar a un gobierno autoritario. Así y todo, tenemos un gobierno con un signo claramente autoritario. Pero, nada, de a poco han surgido algunas señales de esperanza, de que la gente por lo menos sale a la calle, servirá mucho o poco, en algunos casos el gobierno le prestará atención, en otros no, pero he escuchado muchos comentarios venezolanos que vienen acá diciendo como que nosotros en ese sentido somos como, entre comillas, más despiertos o por ahí reclamamos más nuestros derechos, no, no sé cómo ves vos ese tema. Sí, ciertamente ustedes aún hoy tienen ventaja con respecto a nosotros. Aquí aún se puede observar, primero, de cierta manera, separaciones de poder. Se puede observar lo que es la fuerza del reclamo en algunos centros en algunos medios de comunicación.
Y obviamente, sí, con respecto a personalidad, sí, aquí tienen ustedes un cierto sector de la vida civil que ante ciertas situaciones elevan el reclamo. Fíjate que últimamente ha sido como tendencia que cuando una persona eleva un reclamo, empezar a hacerle como un desprestigio. Pero el deber ser es que si te están mermando, te están coartando tus servicios o los factores que te puedan ayudar a tú tener un nivel de vida digno, o sea, lo más lógico es que una persona se queje. Y si en realidad, como muchas veces establece la tendencia política del socialismo, donde ellos supuestamente hablan de inclusión, si en verdad son inclusivos, tendría que haber cabida para que las personas eleven su queja. Aún hoy, aquí en Argentina, podemos observar que ustedes tienen ese derecho, gozan de ese derecho. Nosotros en particular en Venezuela, en algún momento, eh, bien sea por nuestra naturaleza adaptativa, de alguna u otra forma, nos fuimos como, tú sabes, permitiendo que algunas cosas sucedieran. Claro, no obstante, no diría yo que es culpa de cada uno de los individuos, dado que en Venezuela yo pudiera considerar, y existen las pruebas de eso, de que a nosotros nos aplicaron de cierta forma una dictadura científica, con muchísimos parámetros de manipulación sociológica, psicológica, inclusive hasta psiquiátrica. Ha sido un plan que fue ejecutado en un lapso de tiempo medio, de tal forma que fuera de alguna manera imperceptible. Eh, sí, en el caso de Argentina, considero que sería bueno seguir como aplicándole el termómetro a ese derecho de la protesta, al hecho de que exista la protesta. Considero que es algo sano para mantener a raya un poquito lo que son los intereses particulares de ciertos sectores políticos. No se puede ser tan permisivo. Y con Sí, respecto a la inclinación política del grupo actual hacia el madurismo, o sea, hay muchísima evidencia que aunque ellos hagan la lucha de tratar de cubrirla, siempre sucede algún evento que los pone en evidencia. Fíjate que recientemente, en el transcurso de la semana, hubo cierta reunión extraordinaria, creo que de manera virtual, con la OEA, en donde estuvo participando el canciller o ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, donde de cierta forma él manifestó que dudaba o que desmentía el hecho de este último reporte elaborado por las Naciones Unidas sobre el tema de la violación de derechos humanos. Entonces, ya de esa manera se puede observar en este grupo político que está gobernando en Argentina, que de cierta manera tiene una gran amistad con el régimen venezolano y obviamente ahí uno pudiera pensar de que también tendrían sus intereses particulares en tratar de instaurar una situación política muy parecida a la de Venezuela. sí, eso seguro. A ver, el plan va un poco en ese camino, y por ahí atándolo a lo que hablábamos de las manifestaciones. A ver, en lo poco que uno puede creer que hubo un impacto por ahí palpable, sería, por ejemplo, bueno, han intentado expropiar una empresa que se llama Vicentín, que básicamente en realidad no es netamente agroalimentaria, sino que lo que exportaba era aceite de soja, bueno, que dedicaba a otras miles de cuestiones. Pero bueno, ese intento de expropiación, que hizo literal las palabras de Chávez, o sea, cuando dijo soberanía alimentaria, el presidente Alberto Fernández, hubo manifestaciones masivas tanto en varios puntos del país, y inclusive en Santa Fe, que es de donde tienen la mayor cantidad de fábricas, donde hasta el intendente mismo salió en defensa de la propiedad privada. Y bueno, la verdad que fueron grandes demostraciones que por suerte surtieron efecto, y el gobierno dio marcha atrás. También no me consta en los números y no trabajo en la justicia, pero se ha dicho de que de las manifestaciones que hubo por el tema de la liberación de los presos, como que, bueno, como que en teoría el gobierno después de esas manifestaciones había parado por lo menos esta mecánica,
y bueno, no recuerdo ahora en este momento, pero había alguna otra cosa más que bueno, las manifestaciones, bueno, había parado un poquito, digamos. Pero sí, si vos lo ves, hay como un plan o una tendencia, porque también, por ejemplo, en nuestro país ahora se están tomando tierras, que no sé si escuchaste, están habiendo muchos incendios, que uno podría pensar, bueno, cuando eran solo en Córdoba, que fuera un tema climático o alguna negligencia o algún problema puntual de Córdoba, pero yo por lo menos lo que me estoy enterando, no por los medios claramente nacionales, sino por gente de periodistas independientes que por ahí, nada, no tienen una pauta, entonces dicen lo que piensan y investigan más a conciencia, que aparentemente es un problema que está en varias provincias. Eh, nada, resumidamente, no, como te dije antes, no llegamos a ese extremo, pero todo es una cuestión de tiempo. Creo que si seguimos en ese camino, bueno, sí, en algún momento nos va a pasar. Porque también están en juego lo Correcto. que son las instituciones, han hecho una mezcla entre sesiones virtuales, presenciales, se venció el protocolo de sesiones virtuales, tomaron como ausentes a diputados que estaban presentes, como queriendo tomar el Congreso, básicamente, para hacer una reforma judicial. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre, tu prioridad es generar impunidad para el poder. eh, eh, nada, todo muy turbio, hasta un ex presidente que se llama Alberto Dualde, que en su momento estuvo atrás, si bien había un descontento social justificado por la situación económica en el 2001, que estuvo atrás de la destitución o del golpe civil a De la Rúa, presidente de ese momento, ahora hablando de que iba a haber un golpe de Estado y después otro periodista diciendo de que eso lo iban a comandar José Luis Esper, que es candidato del liberalismo, y Centurión, un candidato conservador, un delirio, un relato místico, como para querer, vaya uno a saber justificar que si un autogolpe y querer, no sé, qué sé yo, suspender las elecciones, no sé, a uno ya se le puede ocurrir cualquier cosa, no sé, que quieren cerrar el Congreso y, como te digo, suspender las elecciones, manejar la justicia con esto de la reforma, no sé. Básicamente hay alertas por todos lados. No sabemos si todas estas especulaciones se pueden volver una realidad, si son meras conspiraciones como se habla. No lo sé, pero mínimamente son cosas para estar alerta, me parece. Sí, totalmente. En efecto, es importante darle mantener esa visión de vigilancia ante estos eventos donde prácticamente uno pudiera deducir que se está dedicando mucha fuerza política a temas de intereses particulares, dejando a un lado temas de mayor valor para la vida pública, como comentaste ahorita, en el caso de los incendios que están sucediendo en Córdoba, que tiene una alta propagación, donde se pudiera inclusive decir que un factor muy determinante en que esos incendios aumenten ha sido un poco de la falta de voluntad política en aplicar medidas correctivas en cuanto al ataque del incendio. Y fíjate, demasiada importancia o muchísimo interés en el tema de la reforma judicial. También está el caso de Vicentín, que asoman una necesidad de expropiación, pero luego la echan para atrás, donde también se percibe que se le da más prioridad a la ganancia política más que a los tecnicismos, sin inclusive alegar motivos que pudieran ser que sustenten la verdadera importancia para la economía argentina, que últimamente también es un punto que lo que consideramos, tú sabes, en términos muy propios nosotros de Venezuela, que no terminan de darle una solución, sino que simplemente lo que hacen es que van corriendo la arruga. O sea, trasladar en el tiempo el problema, donde no signifique políticamente un problema para mí en el día de hoy, sino que lo voy corriendo para que la solución entonces sea necesaria en un lapso de tiempo muchísimo más adelante, a futuro. Mientras tanto, yo simplemente le apliqué, como quien dice, una compresa de agua tibia, solventé en este momento y eso me da como que un margen de maniobrabilidad política. Eso es lo que se logra percibir actualmente del grupo político que está gobernando, cuando en efecto deberían de aplicarse medidas que de cierta forma pudieran ser no de ganancia política,
pero que sean de salud económica, que sirvan para la salud social de las personas, porque obviamente entendemos que la salud económica afecta directamente a la salud social de las personas. Entonces, ese es el punto de la similitud, donde vemos eh, el cuadro, el panorama político, en lo cual muchas veces nosotros, la comunidad venezolana que estamos presentes en Argentina, algunas veces nos paramos y decimos, wow, caramba, salí huyendo de aquel infierno que tenemos allá y venimos a parar aquí y aquí se está repitiendo el mismo modelo. Entonces, de esa manera, o sea, de muy buena intención, nosotros transmitimos nuestra experiencia para que, o sea, dado a que por lo menos en mi caso en particular yo no puedo participar en una votación, no puedo participar en la elección de alguna tendencia política, manifestamos nuestra experiencia para que ustedes no cometan los mismos errores que tuvimos nosotros y de cierta forma rescaten el país. Porque Argentina es un país que tiene muchísimo potencial, tiene muchísimos recursos, tanto naturales como humanos, y es un país que vale la pena hacer el esfuerzo y sacarlo adelante. Sí, es que por ahí no, a ver, si me reías porque por ahí para comprimirlo porque me causaba gracia un poco lo que decís, pero obviamente es gravísimo, o sea, pensar que Sí, vienen de una situación donde, como, no sé, a ver, es tremendo la cantidad de peso que han perdido los venezolanos, porque, bueno, claramente es muy difícil acceder desde alimentos hasta medicamentos en la vida diaria y que toda la gente que, ya sea por lo que tengo entendido, bueno, estuve en Colombia ahora en las vacaciones y, bueno, sobre todo en Santa Marta he visto muchos venezolanos, digamos, que lamentablemente, bueno, lo que uno ve es que son los que están en condiciones por ahí de más pobreza, entonces, nada, toman ese riesgo de irse caminando desde Venezuela hasta Colombia con tal de salir de lo que es el régimen. Y un poco los venezolanos que están acá son gente con títulos universitarios por ahí preparada. Lo que pasa es que, claro, para que veas consumido todo tu capital y tu vida y nada, y que inclusive puedas salir a la calle y te puedan matar o torturar o lo que exacto. sea, bueno, han venido acá a tratar de tener un mejor pasar. Y lo tremendo es lo que vos estás contando, o sea, vienen acá a tener un mejor pasar y ya hay noticias de que creo que el número hablaba de algo de 1000 y pico de venezolanos que ya empezaron a irse porque están viendo la debacle nacional. Y bueno, vos viste que la gente vota con los pies, o sea, si la apuesta salió mal, bueno, lamentablemente ya están empezando a irse a otros lados. Sí, en efecto, nosotros en Latinoamérica en general, me atrevo a decirte Latinoamérica, porque dada la situación de Venezuela, ya más adelante te voy a explicar más o menos el recorrido que yo he hecho para llegar hasta aquí, hasta Argentina, por lo cual he hecho contacto, porque pasé a través de muchos países de América Latina. Eh, por lo menos los venezolanos que buscan la opción de salir de aquí al ver que hay ciertos factores de similitud con lo que sucedió en Venezuela, también es por el temor de, wow, o sea, ¿cómo es posible que me vaya a tomar de nuevo de sorpresa una situación? Pero aún así, o sea, como te comenté, ustedes tienen aún la posibilidad de sacar adelante el país, de evitar perder el control y al perder el control sería inclusive que el control lo tome un cierto factor político que, como sucedió en Venezuela, recurre actualmente con tal de mantenerse a cualquier tipo de violación de derecho humano en todos los aspectos imaginables, al punto de aplicarnos, vivir sin los servicios básicos, donde tenemos muchísimas comunidades que el suministro de agua le llegan una vez al mes o dos veces al mes, o no llega a través de los caños, sino que llega por eh, hacen llegar un camión cisterna, que obviamente sabemos que la capacidad de un camión cisterna daría para el tamaño de una comunidad para que varias familias llenen solamente una cubeta y no le llegaría una cubeta
a toda la familia, sino que sería solamente para los que llegaron primero o para los más privilegiados. Ya se empiezan inclusive a verse que eso genera ciertas distorsiones sociales donde los más rápido buscan pasarle por encima a las personas que se enteraron tarde o que de alguna u otra forma estén tratando de conseguir algún bien básico. eh, pero bueno, el punto es que el riesgo como tal nos llevó a tomar la decisión de salir del país y por eso, o sea, como tú comentaste, que tuviste de vacaciones en Cartagena y viste los venezolanos, personas que han hecho el recorrido caminando, por lo menos hasta Perú. Yo, en mi caso en particular, llegué aquí a Argentina por tierra, donde hice primero una escala en Perú, por vía terrestre. Yo permanecí unos días en Colombia, ahí hice unos contactos con algunas amistades, luego pasé a Ecuador, en Ecuador también estuve unos días y luego pasé a Perú, donde en Perú permanecí 6 meses, donde, bueno, o sea, gracias a Dios pude conseguir este, laburo, pude generar sustento. Muchas personas me dicen que por qué no me vine directamente para Argentina. El detalle es que mis recursos económicos no me permitían pasar más allá de Perú. O sea, yo, además de los gastos del traslado, que es un gasto promedio, que, o sea, muy bien sabemos que estamos en un mundo globalizado, corresponde a un monto específico en dólares. Yo tomé la decisión de asumir el riesgo de llegar a Perú, llegando con apenas $150 en mis bolsillos. Y ya a partir de ahí, con $150, yo tenía que buscar la manera de buscar hospedaje, de alimentarme y de generar mayores recursos, inclusive no solamente para mí, sino también para cubrir las necesidades de mi familia, que la tuve que dejar atrás en Venezuela momentáneamente. Luego hice el trayecto para acá, para Argentina. Y de la misma manera, también, ahorrando recursos, llegué a la frontera de Chile, debido a cierta problemática sociopolítica, Chile cerró la frontera, no pude atravesar Chile, entonces tuve que desviarme haciendo el recorrido por Bolivia, y bueno, hasta el punto de llegar aquí a Argentina. Sí, la verdad que toda una travesía, digamos, o sea, estuvo complicado, digamos, no solo desde lo económico, porque digo, me imagino por lo menos acá en Argentina, con $150, por más que el peso no valga nada, no sé cuánto podés hacer. Entonces me imagino que habrás tenido que trabajar un montón, por eso la demora en los 6 meses, bueno, lo complicado del nivel afectivo, ¿no? O sea, estar separado de lo que es tus seres queridos. Y bueno, y un poco lo que contás al final, la burocracia, no sé si habrá sido porque justo pegó en lo que es la cuarentena, que no se puede mucho con el tema que contaste que no pudiste ir directo, que tuviste que pasar por Bolivia, ¿no? Exacto. Fíjate, ahora haciéndole el enfoque político a toda esa travesía, que más o menos estoy tratando de hacerte ver lo duro que ha sido para nosotros el momento sociopolítico, gracias a una tendencia política que logró tomar el control del país. Eh, y como te comenté anteriormente, que el riesgo no solamente de Venezuela, sino que observamos en los patrones que se están presentando en Argentina, inclusive no solamente en Argentina. Actualmente Colombia también tiene un tema de cierto descontrol social y el cual también se le consiguen los lazos relacionados con la tendencia de izquierda que está gobernando el país en Venezuela. El, la manera como yo veo que es responsabilidad ya de todos nosotros como ciudadanos, eh, donde deberíamos, o sería la manera como pudiéramos evitar caer en la desgracia, eh, en el hecho de que investiguemos, de que escuchemos, de que dejemos a un lado un poquito ese orgullo que a veces tenemos todos de pretender defender más la razón y porque fíjate que estamos
frente a un grupo político que utiliza mucho las verdades con respecto a las necesidades de las personas. Son personas, son este, políticos que son capaces de utilizar palabras como el amor, con tal de convencer a las personas y ellos alcanzar sus objetivos. Y tenemos que aplicar el voto objetivo, o sea, no dejarnos guiar por, por las emociones, donde muchas veces tomamos decisiones, bueno, yo voy a votar por tal candidato porque es el que me cae más simpático, pero estamos ahorita en un momento de una tendencia mundial de manipulación, donde tenemos que irnos más a la búsqueda de ciertos factores de conocimiento, como es el caso de la teoría liberal, donde fíjate que la izquierda utiliza mucho lo que es malponer el capitalismo, donde yo por lo menos en particular puedo decir que he observado que el capitalismo está presente, bien sea en la izquierda o en la derecha, porque como dice nuestro amigo Milei, donde existe un ser humano existe el capital. Y en efecto, en el intercambio, porque fíjate que dentro del discurso de los zurditos, me atrevo a decirlo así, ellos Sí, está bien, utilizan está bien. mucho que sí, sí, que la inflación no existe, que la inflación es inventada, que sí, sí, fíjate que ellos tienen la tendencia a romantizar factores del pasado que en esta época representan un retraso, donde te empiezan a hablar inclusive del trueque, pero, o sea, amigo, o sea, inclusive dentro de una sociedad que no tenga la moneda, que comercialice a través del trueque, también existe la inflación, y eso es capitalismo. Lo que sí he observado también en ese recorrido que he hecho, que he visto distintas sociedades, unas con tendencias un poquito más al libre mercado que otra con, he visto países con tendencias sociales de proteccionismo, donde tienen una alta cantidad de población esperando ayudas sociales que en los países cuyo grupo gobernante se inclinan más hacia la izquierda, el capitalismo que ellos impulsan, se puede decir que es el capitalismo que ellos tratan de colocarle, de utilizar como para culpar a las tendencias de derecha. Porque ellos al final, como nos ha sucedido en Venezuela, impulsan el desabastecimiento, impulsan que se vaya perdiendo la producción. Y entonces ellos son los que en realidad promueven el capitalismo salvaje. Fíjate, en el caso actual, por lo menos de Argentina, o sea, obviamente yo sé que muchas personas votaron por el partido que está gobernando actualmente, obviamente como ustedes lo llaman, por la intención de obtener un plan. Y al principio lo recibieron, inclusive al comenzar la cuarentena recibieron una ayuda de 10.000 pesos que ha tenido un impacto inflacionario en el país. Pero simplemente recorriendo las calles de Buenos Aires, tú te das cuenta que muchas de esas personas que están en desventaja económica, tú ves que recurren a la venta de toallines, toallitas. Entonces, de cierta forma tú dices, amigo, pero usted está al final tratando de salvar su vida es con el capitalismo. ¿Dónde está el socialismo? O sea, ese factor político por el cual usted votó supuestamente para que le diera una vida digna, que al final, fíjate, está llevando a personas a mayores niveles de pobreza. Entonces, ¿de qué Sí, manera lo que pasa. considero que pudiera... Sí, te escucho. No, no, sí, perdón, pensé que estaba. No, lo que. Este, sí, lo que es que cada quien asuma la necesidad de adquirir un poco más de conocimiento, de no dejarse convencer por palabras bonitas, que es lo que está sucediendo actualmente. O sea, hay muchas personas que lamentablemente están cayendo mucho en preferir mentiras confortables que asumir verdades que son un poquito incómodas, que inclusive estamos en el momento de enfrentar verdades incómodas por culpa de esas mentiras confortables.
Sí, sí, lo irónico es que, bueno, tenés razón, que justamente a ver, pero yo creo que, a ver, no hay que echarle la culpa la famoso dicho, no hay que echarle la culpa al chancho, sino hay que le da de comer, ¿no? Bueno, son varios años en Claro, los que eh, se han inculcado ideas donde parece que, bueno, no sé, es más negocio depender del Estado o que te den una dádiva que salir a laburar, ¿viste? Entonces es como que, claro, la gente, nosotros los liberales decimos que los liberales, perdón, decimos que que responden los incentivos. O sea, si yo te doy, no sé, no, 10.000 pesos no alcanza, no está clarísimo, pero ponele que fuera un importe mayor. Y que entre asignaciones universales, no sé, ATP, IFE y todos los incentivos que se dan, llegues a medianamente lo que es un salario mínimo. ¿Cuál es tu incentivo para, si eso me lo dan simplemente por existir, cuál es mi incentivo para salir a trabajar y romperme el lomo? Ninguno. claro, Pero eso no quiere decir que la gente por ahí carenciada o de pocos recursos sea vaga. No, todo lo contrario. De hecho, eh, yo por, bueno, una relación que tuve anteriormente, bueno, mi exnovia era una familia por ahí más humilde y me hizo ver cosas que yo jamás en mi vida había visto, porque si bien no soy rico, tampoco he pasado hambre. Y la verdad es que he ido a Villas Miseria, como le decimos acá, porque bueno, mi cuñada vivía ahí, y la gente era gente de laburo, o sea, gente honesta. Obviamente metida en el barrio también va a haber narcos, también va a haber, qué sé yo, gente que viva borracha y robando, pero el grueso de la gente yo te puedo asegurar que son gente de trabajo, que por ahí en su día a día son liberales y no lo saben, es decir, que practican lo que es el mérito, el esfuerzo y el trabajo, ¿entendés? Yo creo que no sé, es un laburo sí, muy complicado, cultural, capaz, como le decimos acá, la batalla cultural, de ir abriendo cabezas, por decirlo de alguna forma, y que bueno, en algún momento, ojalá, Dios quiera, bueno, no sé, fundamentalmente ahora con la gran noticia que tuvimos de la candidatura de Javier Milei, si puede haber una ventana para que los liberales nos unamos y bueno, haya un complemento entre lo que yo llamo o lo que estamos hablando de la batalla cultural o los liberales de café, por decirlo de alguna forma, decir los intelectuales, mezclado con los militantes de los partidos políticos, mezclados con cualquier vecino que hable con un amigo. No sé, tratar de hacer fuerza contra el aparato del Estado que uno sabe que tiene el monopolio de no sé, del adoctrinamiento en una universidad, en los medios, en todos lados. No sé, un poco para, qué sé yo, charlar un poco con vos, porque claro, un poco el diagnóstico lo hemos hecho, ¿no? De decir cómo está Argentina, medianamente algo me has contado de la situación de Venezuela, y bueno, no sé, pensar un poco entre los dos soluciones, a mí lo que se me ocurre es eso, obviamente que eso es a largo plazo. Ahora, si tuviéramos la dicha, como pasa en Argentina, que cuando hay una crisis se dan un poco más de lugar a las ideas liberales, lo que pasa que después se mezclan con el peronismo. Por ejemplo, el último candidato que tuvimos que algo de liberal tuvo, pero también fue medio un mercantilismo de amigos, privatizó empresas, pero se la vendió a los amigos y nunca bajó el gasto, que fue Carlos Menem en los años 90. Bueno, empezó bien, pero terminó mal, como iba a terminar, digamos. claro. Entonces, nada, es eso un poco el panorama de Argentina y hay que Sí, ponerle mucho para darlo vuelta, no sé qué pensar. sí. En efecto, sí, o sea, es la labor que nos planteamos nosotros en nuestro movimiento, que ahí en ese aspecto me imagino que ustedes también, bueno, me imagino no, estoy seguro que dentro de la idea liberal, como tú dijiste, la batalla cultural, nosotros las personas que ya estamos abriendo los ojos ante la situación, nos planteamos la labor de llevar este mensaje, de incentivar a las personas a investigar, porque como te comenté, o sea, nos llevan mal es por la parte cultural, lo que es la manipulación del mensaje político con las palabras bonitas, el falso discurso. Y en efecto, o sea, tomando en cuenta también, como tú dices, en las comunidades humildes, la mayoría de las personas, el grueso son personas que son de laburo. Inclusive, uno pudiera decir que esas personas, a veces por desconocer algunos distintos mecanismos o por educación que se les ha negado por conveniencia política, laburan inclusive hasta más fuerte que muchas personas en otros estratos sociales.
asumimos nosotros el compromiso de llevar el mensaje, de incentivar el ánimo a la investigación, a la apertura de la conciencia, al crecimiento en el conocimiento, para que logremos ese ideal que queremos del libre mercado, donde se nos respete el proyecto personal de cada uno y que se nos den las condiciones que sabemos por experiencia, por distintos escenarios que hemos visto, donde las personas tienen las posibilidades de crecimiento real cuando un mercado es completamente abierto, cuando yo puedo ofrecer mi servicio y de esa manera cuando yo puedo ofrecer mi servicio yo voy a competir entonces más adelante en mejorar en niveles de calidad, lo cual de una manera implícita ya le ofrece a la comunidad cada día mejores servicios, un mejor calidad de vida. Son cosas que nosotros dentro del movimiento la vamos conversando y hacemos el esfuerzo de compartirlo con otras personas. Es como más o menos como el escenario de la película Matrix. Vamos como rescatando mentes. Claro. Es un poco lo que hablaste vos antes, ¿no? De las verdades incómodas, porque en Matrix, por ejemplo, lo que planteaban, o por lo menos lo que habló varias veces José Luis Espert, es decir, esa imagen donde vos tenés la pastilla roja y la pastilla azul. Bueno, hay una donde vas a tener una mentira cómoda, si va a estar en tu zona de confort, y otra es la posta, como decimos acá, la verdad. Bueno, una verdad dolorosa, pero que bueno, si la afrontás, y bueno, y ponés las bolas, como decimos acá, los huevos, bueno, puede que obtengas algo lindo de eso, que obviamente va a requerir sacrificio. Lo que pasa que, bueno, acá estamos acostumbrados a que el político pretenda un sacrificio de la población y que ellos no paguen el costo, ¿viste? Entonces, como que si alguien la tiene que pagar acá, va a tener que ser el político, y como dice Javier Milei, por ahí tienen ahí un conflicto de intereses, donde, claro, el que tiene que hacer el cambio y va en contra de ellos. Entonces, es Exacto. complicado. Por eso yo ahí entiendo que gente que por ahí habló pestes del Estado, pero no, hablamos más que nada en contra de lo que es la corporación política, ¿no? Que básicamente pasó a ser un negocio. Y justamente entendemos, o yo estoy de acuerdo con él, en que, a ver, si uno no se mete, ¿cómo hace para desactivar un monstruo tan grande? Porque si no, no van a hacer lo que están viviendo de eso hace años, claramente. Sí, o sea, imagínate, de cierta manera, siempre vamos a encontrar una fuerte oposición a la implementación de la idea liberal, ya que la idea liberal en realidad está manifestando eh, indicando como una ruta alterna, ya que, o sea, ya como podemos ver, tenemos tantos años repitiendo la misma dosis, y al final seguimos en el mismo ciclo, crisis, plan de emergencia, donde son solamente ciertos grupitos los que sacan un máximo provecho. Entonces, como hizo ahorita Milei, que manifestó su campaña, manifestó su intención de ir a la parlamentaria, el hecho de que ellos ya caigan en una situación de alarma es un buen indicativo de que la propuesta, en efecto, puede barrer esos mecanismos antiguos ya viciados, y que ya las puede impulsar a que las personas se den cuenta de que el camino del liberalismo es el más adecuado para que nosotros como sociedad alcancemos niveles de vida eh, más óptimos, más adecuados para tener una vida digna realmente. O sea, para no seguir inclusive repitiendo el patrón de que el país siempre va a estar viviendo en una crisis, en una crisis, en una crisis. Yo por lo menos admiro la valentía del argentino de enfrentar el, el momento actual donde se le plantea que estamos al borde del abismo, y que sacan el pecho, y como he conversado con muchos me dicen, tranquilo que de esta vamos a salir. Pero lo que sí digo es que no podemos seguir acostumbrados a que, como muchos me han comentado, no, este es un país que siempre ha vivido de crisis, de crisis, de crisis. Bueno, pero vamos a hacer un esfuerzo para que salgamos de ese ciclo. O sea, imagínate, si viviendo en crisis generamos soluciones, imagínate si lo encaminamos a una ruta donde
marquemos un camino siempre ascendente. O sea, obviamente, los beneficios siempre serían mucho mejores. No, que totalmente. A ver, no solo Argentina, para salirnos del egocentrismo, me parece que tanto Argentina como Venezuela, si querés trazar un paralelismo, me parece que ambas tienen como muchos recursos naturales, que obviamente no por tener recursos naturales automáticamente son ricos, sino que eso hay que administrarlo correctamente, ¿no? Pero me parece que la materia prima, inclusive en materia humana, porque ya te digo, como te dije antes, yo noto la amabilidad primero, el profesionalismo y segundo que lo que dije antes, o sea, mucha gente de Venezuela por ahí en su país eran matriculados, qué sé yo, no sé, eran doctores, abogados, etcétera, y bueno, vienen acá y con tal de mejorar su situación económica, no sé, trabajan de lo que puedan, de mozo, de Uber, de lo que pinten, y salen adelante, ¿entendés? Se encuentran trabajo rápido, son gente despierta. Entonces me parece que el problema es por ahí viene a ser el manejo de las instituciones, ¿no? La administración del Estado en general. Lo que pasa que por ahí, bueno, en el país de ustedes, como te dije antes, es más fuerte el mecanismo represor del Estado a través de lo que es el manejo de las fuerzas militares. eh, no sé, como vos dijiste antes, capaz también hay una parte de lavado de cerebro o gente que quedó enamorada del chavismo pese a lo desastroso que ha demostrado ser. Este, bueno, en fin, no sé si querés comentarme un poco si vos creés que a pesar de que la situación de Venezuela es bastante más complicada, o sea que en un primer momento haya sido elegido, si vos querés, democráticamente, después como que se la pasó, digamos, anulando la división de poderes, torturando seres humanos, matando a gente de hambre, reprimiendo a la prensa, etcétera, con lo cual, ¿sabes? No querés llamarlo dictadura, llamarlo tiranía. Pero básicamente, no sé si vos creés que hay una salida a eso, porque algunos hablan, por ejemplo, no sé, yo no estoy convencido de que sea la solución una invasión, porque, a ver, sí, está bien, fantástico, ponerle que se mete a Estados Unidos, buenísimo, ¿y quién va a asumir? Guaidó, que es otro socialista, pero un socialista light, como nos puede pasar acá o nos pasó con Macri, que se vendió como liberal y terminó siendo socialdemócrata, o sea, no sé, un poquito, creo que quedan más o menos algo más de 10, 12 minutos. Si querés hacer un resumen de cómo Mira, ves vos el panorama, si hay una posibilidad de mejorar algo en Venezuela. sí, las posibilidades en efecto siempre existen. O sea, obviamente hay que estar claro de que a veces la realidad no corresponde al deseo. Simplemente, o sea, ¿en qué aspecto es así? En el hecho de que nosotros desearíamos que la solución fuera ya, de inmediato, pero obviamente hay que estar claro que estamos pasando un proceso necesario, donde precisamente nosotros estamos en Venezuela eh, descubriendo donde que caímos en una mala situación por un gobierno socialista y que las supuestas soluciones que estuvimos implementando fueron manejadas por personas que también se manifestaban de derecha y el gobierno las acusaba de derecha y descubrimos que en realidad son también del ala socialista. Eh, Son grupos que en efecto en esta situación de descontrol, de conflicto, sacan provecho económico o provecho a nivel de mantener el poder. Y el camino, la solución, se está gestando. Muchas personas, como te comenté, abriendo los ojos, adoptando el, la idea liberal. Al adoptar por completo la idea liberal, obviamente ya uno cae como en un nivel de conciencia donde, mira, ya, o sea, tú como político no me vas a venir a engañar de una manera tan fácil como cuando vivíamos y pensábamos que las soluciones estaban dentro del cuadro socialista, como siempre se manejó en Venezuela, al punto de que inclusive hemos aprendido de nuestra historia pasada y nos damos cuenta que siempre nuestros partidos gobernantes fueron todos socialistas. Eh, no es que quiera yo hablar mal del socialismo, sino que simplemente los hechos lo corroboran, que cuál ha sido el resultado que ellos mismos han generado. O sea, no es que yo, por ser
generar desprestigio, entonces diga, no, el socialismo es malo porque, o sea, a mí se me ocurre decirlo ahorita, sino, amigo, o sea, los resultados están palpables. El resultado es la realidad actual que tenemos. Eh, Eso también ha abierto las mentes y muchas personas han asumido el compromiso de formarse, no solamente en su área de vocación o de formación profesional, sino que ya estamos asumiendo un poquito más la necesidad de tener una visión en el área social, política. Entonces, eh, eh, sí, o sea, la solución existe y está en proceso. No será de repente en este mismo instante, muy bien como tú dijiste, que pudiera plantearse una intervención, pero ¿a quién le entregaría el poder? Que tiene que existir un grupo el cual pueda asumir las riendas del país. Y efectivamente actualmente no la tenemos en Venezuela. Lo que es el tema de que, o sea, muchas personas a veces por la desesperación de querer ver una solución inmediata, eh, eh, a- eh, comentan que desean que haya una intervención militar, principalmente de los Estados Unidos. O sea, yo sí considero que va a hacer falta una medida que haga que el régimen actual tiránico que está gobernando en Venezuela sienta temor, porque ya que ellos tienen la hegemonía total del poder de las armas, al punto inclusive que yo se lo comento a muchas personas que los clasifico, ellos no son un grupo político, sino que estamos hablando que Venezuela está gobernado por un grupo criminal. Es como decir que tú tengas en una villa una banda criminal muy peligrosa y que la comunidad elabore cartas para que por favor dejen de delinquir o que se retiren de la zona. Obviamente esos criminales, o sea, se van a reír, no, o sea, no te van a prestar atención. Simplemente cómo tú eliminas de una comunidad un grupo delictivo que está haciendo a sus anchas, que abusa de la fuerza de las armas, de que comete violaciones y asesinatos. O sea, tú tienes que meterle una fuerza represiva del mismo nivel. Entonces, lamentablemente en Venezuela actualmente estamos en ese punto donde el gobierno no es un grupo político, sino es un grupo criminal. Y el, tomando de nuevo la similitud con el caso de Argentina, que nosotros consideramos que aún ustedes pueden asumir correctivos para evitar de que su grupo político, que bien sabemos que tiene asociación y que establece comunicación y mantiene nexos con el grupo criminal que gobierna en Venezuela, que aquí se convierta en un grupo criminal de la misma medida, de la misma calaña. Sí, sí, totalmente. A ver, tenemos que, no sé, arbitrar todos los medios, obviamente, eh, bueno, democráticos, digamos, que nos permite la ley, pero hacerle caer el peso de la ley con todo el peso que corresponda, ¿no? Por ahora lo que estamos haciendo, amén de que estamos, bueno, en un problema sanitario, bueno, salir a la calle porque, bueno, es el recurso que uno tiene, ¿no? O sea, si uno no sale mínimamente a expresarse, ¿cómo haces para que te vean? Vos imaginate que, por ejemplo, yo en mi caso particular, o sea, nada, si bien participaba o participo en el Partido Libertario de finales del 2018 hasta ahora, nada, sí, lo sabía la gente que estaba conmigo en el partido y alguna otra persona que pudiera convencer y mi círculo íntimo, digamos, mis amigos, mi trabajo, así. Y ahora es como que hemos tenido, lamentablemente, en el medio de una crisis, oportun crisis, como dirían en, Homero en Los Simpsons, oportunidad en medio de la crisis, y estamos tratando de hacernos ver y bueno, lograr conformar el partido para, bueno, el objetivo concreto que es empezar a participar de elecciones el año que viene, que hay legislativas, para tratar de que no tenga mayoría en la Cámara el kirchnerismo, ¿no? Básicamente. Claro. Y como quedan pocos minutos, queda un poquito menos de 5 minutos, eh, saliendo ya de lo macro, yendo más a lo micro, ya que hablé del Partido Libertario, no sé si vos querés hacerme un pequeño panorama de cómo ves el pasado, presente o evolución del movimiento de ustedes. Bueno, el presente pasado es relativamente reciente, pero es bastante sustancioso. Son personas que principalmente tienen el deseo, el amor por el país
la muy alta intención de generar, de dar lo mejor de sí en favor del crecimiento, del rescate, de nuestro caso, el rescate de nuestro país. Y parece mentira, el, su todo su tiempo libre lo dedican de lleno a lo que es el crecimiento personal y lo que van cultivando, compartirlo con todas las personas que, tú sabes, es como un trabajito de hormiga, ahorita que estamos en etapa así de nacimiento. Este, nosotros también queremos agradecer mucho el apoyo que nos han dado ustedes, nuestros hermanos argentinos, a nivel personal y a nivel del partido como tal. Este, primero, por el aporte de la experiencia, el aporte del conocimiento. Eso nos ayuda mucho a nosotros lo que es abrir nuestra conciencia. Y, o sea, obviamente, nosotros de nuestra parte, de alguna u otra forma, estamos prestos también a prestarle a ustedes todo nuestro apoyo siempre por delante nuestro máximo deseo de crecimiento, de que se vayan dando todas esas metas que ustedes van planteando, porque estamos claros que siempre existe la intención del crecimiento de Argentina. Y bueno, Totalmente. cabe destacar que por lo menos como sucedió ahorita, o sea, este primer caso que te comenté al principio, que fue algo que de verdad a nosotros a nivel personal, a todos los venezolanos nos golpeó mucho, el, la difusión de esta posición aberrante, me imagino que debe ser una posición particular del canciller de Argentina, porque no lo voy a decir que es una posición de Argentina, porque Argentina eh, está de corazón también de cierta forma afectada por la situación que tenemos nosotros en Venezuela, pero es aberrante la posición de esa persona con respecto a la negación de la violación de derechos humanos cuando aún, inclusive aquí mismo dentro de Argentina, habemos muchas personas que nos podemos sentar y explicarles casos que conocemos a nivel personal de violaciones de derechos humanos. Desde algo, desde lo más simple hasta las situaciones más insólitas y más dolorosas que se puedan imaginar. Entonces, bueno, de cierta Es que, forma, muchísimas gracias a ustedes como partido, como movimiento, a ustedes como personas y de nuestra parte también pueden contar con nosotros en apoyo. bueno, totalmente. Iba algunas cosas que iba a agregar de que conozco de que hay una cárcel que se llama La Tumba, donde torturan personas, bueno, los colectivos de presos que salen y matan personas en plena protesta en Eso es Venezuela, así totalmente, que, bueno, eso es de totalmente oído, pero cierto. conozco, Sí, de suena, oído, pero conozco un sí. poco el terror que sufren ustedes. Eso es totalmente cierto Eh, y por más insólito que suene, este, o sea, como te comenté, hay muchísimas personas haciendo vida en Argentina que se vieron en situaciones parecidas o tienen un familiar en situaciones parecidas o un amigo cercano en situaciones de verdad bastante catastróficas. Inclusive lo que es el tema del manejo de la violencia, lo cual por distintos medios nos hemos ido enterando y prácticamente debido a la alta recurrencia que tiene, podemos dar fe de que es un mecanismo de dominio político hacia la sociedad. Entonces, bueno, deseamos de corazón de que eso no se repita aquí en Argentina y todo eso, o sea, no porque queremos decirlo como miedo de cuentos coloquiales, sino porque sinceramente observamos ciertos rasgos que nos llevan a tener la certeza de que sí existe la relación y inclusive la intención de implementar los mismos planes. bueno, no me quedan dudas y perdón que te corte, pero quedan pocos segundos y yo después más tarde tengo Muy un bien. programa que tenemos entrevistas, así que te agradezco de corazón y vamos a seguir trabajando juntos, no te quepa duda. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Hasta luego y viva